Lo que yo creo que es un hecho paradigmático de la emigración, ¿no? O sea, hasta ese momento todo artista que se preciara tenía que al menos anhelar la emigración. O sea, yo recuerdo cuando pues, de pibito allí, pues yo me quería ir de aquí. De hecho, pues directamente lo que pedí fue una beca para irme a Nueva York y estuve un año allí, ¿no? Es que no existía internet. Claro, entonces Esa es que otra. pero es interesante porque teniendo todos esos dispositivos lo que hicimos fue viajar, ver lo que había y nos dimos cuenta de que lo que nos encontramos en Leo Castelli era exactamente igual que lo que nos encontramos en Leyendecker y que realmente nuestro trabajo no desmerecía nada de lo que nos encontrábamos en el Soho, ¿no? Entonces, así como muy prepotentes dijimos, coño, pues si aquí pues, vive Ducupil y vive Rob Scholter, pues también vivo yo, ¿no? Entonces yo también quiero vivir bien, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos que no nos íbamos a ir y que queríamos vivir aquí, queríamos desarrollar una carrera aquí, igual que la podía desarrollar pues cualquier licenciado en Derecho. O sea, porque un médico o un ingeniero podía desarrollar su trabajo en su tierra y tener una vida normal, teníamos que renunciar a ella. Entonces, bueno, de alguna manera no éramos del todo conscientes de lo que realmente estábamos deseando en ese momento, ¿no? Y lo que estábamos deseando era realmente romper con el mito del artista genio, ¿no? Del artista pues como ese medium al que le permitíamos todo y que bueno, pues que estaba un poquito loquito y tal, y era capaz de traer a este lado pues las cosas interesantes que ocurrían en el otro, ¿no? Entonces, claro, todo eso empezó a configurar una posición política en torno a la experiencia del arte. También renunciamos al propio mercado. Sabíamos que, bueno, si elegías quedarte, no podías pretender vivir de tu trabajo y eso pues te obligaba a desarrollar otras habilidades. En nuestro caso pues fue la docencia, ¿no? Y bueno, todo eso ha ido configurando una forma de abordar el arte que es programática de los 80 y los 90, porque después llegó la generación siguiente y eso sí que se fueron otra vez a Berlín tratando de patar y tratando de conseguir abrir un espacio de mercado que al final pues se reveló infructuoso. Esa migración pues está de vuelta y bueno, realmente lo que viene a marcar es que realmente la emigración que se produjo dentro del arte canario es una emigración que estaba más vinculada con la disensión política del franquismo, ¿no? Y no tanto con, ¿sabes? Porque los artistas anteriores, ¿no? de principios del siglo, eran artistas que estuvieron, bueno, menos Óscar Domínguez, que sí que emigró porque era, pues bueno, de familia adinerada y que, pues bueno, tenía la posibilidad de desarrollar su obra en París. El resto de artistas, pues fueron artistas que vivieron en las islas, ¿no? Solo la generación de Manolo Millares, Manolo Padorno y Martín Chirino fue la generación de la emigración, ¿no? Estaba mirando una anotación sobre lo que comentó Ramón, que me hizo muchísima gracia, porque era verdad cuando dijiste que, claro, tú te ibas a Colonia, te ibas al Museo de Ludwig, o sea, tenemos que ponernos en situación, ¿no? No había internet, la manera de conocer las cosas era subirte a un avión desde Tenerife e irte a Colonia, al Museo de Ludwig, a ver a los salvajes alemanes, ¿vale? Y cuando llegabas allí y decías, contra, pero si esto es lo que estamos haciendo en clase. O cuando te ibas a Leo Castelli, a Nueva York, y lo que decía Adrián, decía, jolines, pero si esto es lo que... Lo que comentaba antes Ramón me hizo muchísima gracia porque era tal cual, ¿no? Tú podías ser lo contrario de la corriente siempre y cuando estuvieses en el lugar adecuado, pero como lo hicieras desde La Gomera, lo que era un anacrónico o un retrógrado, ¿no? Entonces, esa situación era permanente, porque después veías como efectivamente surgía una contestación a la corriente dominante y esa contestación ya la habías visto tú previamente, en tu espacio, en tu contexto, pero no tenía capacidad de ser contestación, solo si se producía desde el espacio adecuado.
Eso es una diferencia con lo que ocurre en la actualidad, ¿no? En la actualidad, Ramón comentaba además también muy bien que vivimos en el tiempo más que en el espacio, que efectivamente mis hijas cantan las mismas canciones que alguien de Australia, ¿vale? Pero antes no era así. Antes la importancia del espacio era fundamental. De ahí el rol que jugó la Galería Leyendecker en ese momento, trayendo artistas que por otra parte nosotros ya conocíamos, ¿vale? Que teníamos la inquietud de subirnos a los aviones, pero que era maravilloso poderlos observar aquí, ¿no? Rosol, Peter Swift, qué sé yo. Clemente Nasberger, Exacto, Nasberger. Walter Dunn, ¿sabes? Y además pasaron por la facultad, pasaron por la facultad de impartir cursos. O sea, que eran aterradores, por cierto. Yo recuerdo que yo me agarraba unos cabreos y tal, porque yo estaba ahí tratando como de articular el discurso, contando todas estas, ya saben que usted que soy muy pesado y tal, y les decía esto y lo otro y no sé qué, entonces, y de repente llegaba allí, pues eso, docúpil y tal, y decía, ¿y qué hay que ser para ser pintor? Nada, follar mucho, tal, beber como un descosido, tocarse los cojones y tal, si no hay que saber nada, si esto no sé qué y tal. Y yo diciendo, coño, ¿y este es el que han invitado aquí para venir? Sí, sí, yo me acuerdo... Es una cosa como demoledora. Me acuerdo perfectamente de Peter Swift, otra vez con esa idea de que, dependiendo si lo haces en Nueva York, oye, es una capacidad de ser revulsivo a la corriente dominante. Como hicieras eso aquí, tú no tenías discurso, tú no tenías dos neuronas en la cabeza. Yo me acuerdo de Peter Swift impartiendo un curso y cuando alguien le hizo una pregunta medianamente seria, conceptualota, buscando un poquito sustancia, ¿no? Y le preguntó, ¿y tú qué le dices? Yo leo, no me acuerdo qué dijo, pero una chorrada. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Esperando que le dijeran, pues visitar tal tipo de eventos culturales o de exposiciones. Toco el banjo. Claro, tú dices, se lo puede permitir porque el espacio desde el que emite esa voz es un espacio legitimado, es Nueva York. Si el espacio no era legitimado, como tú dijeras en Tenerife que tocas el timple, el efecto iba a ser, me temo que diferente, ¿no? Entonces fíjense la importancia de emitir la voz desde un espacio de otro en esa época, ¿no? Porque ahora eso ciertamente se ha modificado un poco, ¿no? Hombre, seguimos siendo una ultraperiferia que ni siquiera es ultraperiferia, sino que está a caballo. No somos ni los exóticos de la selva, ni somos los megacentrales de Colonia. Somos... O sea, cuando van a buscar una alternativa, no somos lo suficientemente exóticos. Y cuando van a buscar un rollo metropolitano, no somos lo suficientemente metropolitanos. Entonces siempre estamos como en tierra de nadie, en un espacio en el que nuestra voz no termina de ser una respuesta, una interlocución. Hombre, lo que sí que es cierto es que ahora, a diferencia de aquella época en la que el arte tenía que ser muy fresco, o sea, en aquella época todavía la novedad estaba muy, a pesar de que era ya una época muy posmoderna y no muy moderna, sin embargo la novedad, es decir, se supone que el artista todavía tenía que ser auténtico, ¿no? Tenía que tener como ocurrencias, ¿no? Es decir, eso no lo he dicho antes, pero fíjense un poco, o sea, en esa línea de Cristino de Vera y tal, Cristino de Vera y todos estos artistas son lo contrario del artista de la ocurrencia, es el artista del estilo, ¿no? El artista que va como generando su propia obra a base de insistencias. Entonces, en aquella época ahí sí que era completamente imposible porque dependías de ese contexto en el que la novedad se viera en un contexto límite. Ahora sí que hay mayor condescendencia a este tipo de arte metaacadémico en que de alguna forma pues integra la propia genealogía de su génesis, valga la redundancia, ¿no? Pero aún así, sorprendentemente, cuando, por ejemplo, la última documenta iba sobre esto, ¿no? Es decir, iba un poco sobre investigación artística y te encontrabas a un afgano que hacía esto, ¿no? Es decir, que tiraba de su oramas y tiraba de su jardín de las Hespérides y a través del juego, la revisita y la no sé qué y la reconstrucción del propio museo destruido en los bombardeos de Irak o destruido en los bombardeos de Afganistán, pues montaba su propio jardín de referencias en un diálogo de entrada y salida con la normalidad y tal, pero curiosamente también era afgano e iraquí, perdón. Es decir, ahí tampoco nos invitaron a nosotros, a pesar de que llevábamos 30 años haciendo esto. Entonces hay un poco más de condescendencia intelectual,
pero sigue sin ser referente. O sea, nadie... Por eso insisto mucho en este concepto de la provincia, porque se nos llena mucho la boca con que vivimos en la ultraperiferia, pero no, insisto, en la ultraperiferia viven en La Habana y viven en Sao Paulo, que curiosamente es un sitio, o viven en Sudáfrica. Nosotros no vivimos, o sea, no tenemos ni la centralidad del metropolitano ni el encanto del exótico. O sea, vivimos en provincias que es una cosa más complicada. Y la conciencia de todo esto genera una obra que... Y por desgracia lo que no ha generado es una política cultural, que en realidad es por lo que yo cuento todo esto, porque todavía, sin embargo, la política cultural interna sigue pensada como... El otro día decía Laura, es que los artistas no cobramos. Yo, pues claro, los artistas no cobráis porque los artistas hacéis objetos para el mercado, entonces bastante con que os damos un escaparate para enseñar la obra, ¿no? Y si no, no hagas obra. O sea, no hagas obra de escaparate, haz otro tipo de cosa, haz investigación artística. Pero todavía tenemos como un display, un dispositivo que está pensado para el entusiasmo de los 80, cuando ya hace mucho tiempo sabemos que esto no es para nosotros. O sea, que podemos hacer otra cosa, que es articular el territorio, repoblar el jardincito generar un nivel de interlocución amable y, sobre todo, no repetir esta cosa de casa-museo, de no sé qué, de que al final lo que necesitamos en Canarias son Óscar Domínguez, ¿no? Que esta teoría que a mí me parece demoledora de los buenos artistas canarios eran los de antes de los 70 porque son los Millares, los Chinin y tal, que ahora que los vivimos y tal, es cuando alguien descubre lo absolutamente terrible de la emigración, ¿no? Cuando nos quejamos de la emigración, te das cuenta que al final el emigrante es productivo en su mediana edad, que es cuando no está en su país, y está en su país cuando es joven y cuando es viejo, que es cuando solo genera gastos, ¿no? En el proceso de formación y en el proceso de tal, pero encima hay que cambiarle los pañales y no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú tienes aquí montado un sistema que consiste en que Juan Hidalgo, cuando es productivo, cuando es creativo, cuando es generativo, está en Düsseldorf, ¿no? Pero cuando hay que cambiarle los pañales, entonces sí que está aquí. Y entonces al final dices, coño, podemos montar como otras políticas que tengan más que ver con hacer tejido, pasar del imaginario del mercado y del entusiasmo, y pensar que aquí lo que tenemos que hacer es sociedad civil articulada en torno a estas pajas mentales provincianas nuestras, que es imposible. O sea, es imposible que estén en la documenta, salvo que, bueno, no, pero no sé, en Puerto Rico de repente lo han conseguido, no sé muy bien. Bueno, Puerto Rico es otra cosa. Bueno, a lo mejor sí, o sea, es que el problema es que siempre estamos esperando que venga señalado de fuera, ¿no? Siempre esperamos que alguien como nos descubra, ¿no? Cuando en realidad quien tenemos que descubrir somos nosotros, a nosotros mismos. O sea, lo que tenemos que hacer es un arte que de alguna manera redunde y especule en torno a nuestros problemas, como este que estamos hablando o como tantos otros que tenemos, ¿no? Y posiblemente cuando dejemos de hacer señas a la Vía Láctea, pues entonces es cuando realmente estaremos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, se espera que el artista, que el buen artista, la buena artista esté fuera, ¿no? Y que algún día estamos esperando como por ello. Eso es lo que la gente que genera imaginario desea, y es la forma en la que están actuando, ¿no? Esperando que alguien fuera señale y refrende dentro del espacio del mercado del arte, cuando todos sabemos que el mercado del arte pues es parte de este capitalismo invasivo que no deseamos ninguno. Entonces creo que justamente esto es lo que tiene que cambiar, es el espacio de la construcción del relato local, ¿no? O sea, el relato local tiene que devenir relato interesante e importante para nosotros mismos, para que nos ayude a pensar la sociedad en la que queremos y para que nos ayude a dar sentido a los museos que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que ese tema también te mete de cabeza en otro, que es la sobrecarga que tiene la responsabilidad del artista. ¿Sabes? Porque es que si te fijas, al final lo que estamos planteando, además de tener que construirnos lo que decíamos antes, que te tienes que construir tu contexto para no volverte loca, para que tu trabajo tenga un mínimo de sentido, también tienes que construir el contexto en el que va a tener ese sentido. Pero si encima ya nos empezamos a cargar sobre la espalda, meter la patita en territorios que son golosos y que además no son propios, claro, pero que están al lado, con una especie de misión educadora, social, y el artista como sociólogo, es que ya es como una sobrecarga enorme. Y al final encima la crítica es tan cruel que cuando ha habido intentos
se les termina diciendo como que meten patitas en territorios que no dominan y al final no son ni sociólogos, ni activistas profesionales como Greenpeace, ni nada, ¿vale? Que pierden un poco, se diluye un poco el campo de actuación cuando intentas expandir a otros modelos. Entonces es realmente difícil, ¿eh? Porque es una carga que te autoimpones, como si tú tuvieras que construir unas miradas, ya no en el campo de los espectadores o los interlocutores que son específicos del campo, sino en el de la sociedad en general, ¿sabes? De todos modos, eso sí es nuestra obligación, ¿eh? Quiero decir que sí es nuestra obligación. O sea, el ámbito del comisariado no es ajeno a nuestro. O sea, es decir, esa fractura de, bueno, que comisarían la gente de historia del arte... No, es eso lo que estoy diciendo. No, o sea, claramente, porque es que además no va a suceder. Pero yo no estoy diciendo eso, sino lo complicado que es cuando ya la obra empieza a meterse en una forma que tiene que ver con la actuación social, ¿vale? El arte relacional y todo esto, y de pronto empieza a diluirse en formas que de alguna manera se nos escapan y también dominan bien otros profesionales, ¿no? Pero yo creo que es un punto de vista de mí, ¿sabes? Que yo lo comparto, pero me estoy siento señalando la plenamente dificultad. identificado en ese espacio, ¿no? En un espacio en el que podamos pensar el mundo que queremos, ¿sabes? Que es que yo no veo objetivo más interesante para mi trabajo. Entonces, yo creo que realmente justamente eso es lo que necesitamos, redefinir un espacio en el que la obra de arte, el objeto arte, no esté mediatizado por las categorías del mercado, sino que esté categorizado por las necesidades de orden político. Ya, pero yo con eso no puedo sino estar de acuerdo. Lo que estoy señalando es lo difícil que es, la dificultad que es. Porque, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con actuaciones sociales en barrios, o tal, no puedo sino estar apasionada por un proyecto. O sea, esas cosas son interesantísimas, eso es indiscutible. Y ahí está un campo de actuación casi obligatorio, ¿no? De lo que estoy hablando es de cómo haces para que una vez tú tienes asimilado que lo que convierte algo en arte no es el objeto, no es el contexto, no es el espacio, sino la mirada, el sentido con el que lo haces, que tú puedes estar haciendo una cama de manera no artística y un día hacer la cama de manera artística, porque es el sentido que le das tú a algo que puede ser completamente intrascendente el resto de los días del año, ¿vale? Entonces, ¿cómo cuando eso se lleva a una actuación en un barrio, tú tienes encima que lidiar en un sentido positivo, con un receptor que es una sociedad que no sabe cómo interactuar contigo, ¿no? Entonces te tienes que encargar también... Claro, pero que a cada sitio le corresponde un tipo de actuación diferente. O sea, yo creo que en realidad lo que estamos planteando es que estamos hablando de este espacio, ¿sabes? Tenemos aquí un espacio que tiene una programación errática y que necesita encontrar, digamos, un norte. Si acotas el espacio, sí. Hombre, pero esos proyectos de actuación en barrios interesantísimos que le dan... También, ¿sabes? Vamos a hacer el proyecto de actuación de decirle que si alguien quiere... Es un momento de apertura social y tal, porque alguien quiere comentar algo, decir algo... Que excluyese, en cierto modo, discurso coreano, al menos es lo que intenté, creo que es lo que interpreté de su comentario. Entonces, yo lo que me pregunto es si este hecho, en cierto modo, no limita la obra, si la posibilidad de una multiplicidad de miradas sobre la misma no resulta un elemento enriquecedor de la obra. Vale, estoy completamente de acuerdo con lo que estás planteando, ¿no? La cuestión es la siguiente. Yo soy de los que pienso de que siempre preexiste un texto a una obra de arte. Es decir, la forma en la que la gente viene ahora al museo y es capaz de disfrutar de un Rothko o de un Pollock, ¿no?
es posible en tanto que ese Rothko y ese Pollock en su momento fueron articulados a un nivel discursivo. Y eso hizo posible que la sociedad entendiera qué es lo que está en juego ahí, ¿no? Lo que pasa es que ese texto, por obvio o por asimilado, ya no es necesario ponerlo al lado de la obra, ¿no? Puede que esté en el catálogo, pero no en la sala, ¿no? Vale, esto ocurre con el arte de la modernidad. O sea, los textos de la modernidad son los textos que han escrito pues, críticos como Grinberg o Adorno o Benjamin, ¿sabes? Los que han dado sentido al arte del siglo XX, y son textos conocidos por todos. Ahora bien, si estamos en un espacio en el que somos los propios artistas los que queremos contextualizar, ¿no? Y queremos generar un marco de trabajo, no de interpretación, sino de trabajo para esa obra, necesariamente tenemos que aportar nuestros textos. Igual que la otra obra tiene su texto, pero es un texto obviado, es un texto, digamos, desplazado de la sala hacia el espacio del libro, hacia el espacio del catálogo. Ocurre que en nuestro caso, como es una obra de un artista, que es un artista de provincias, como lo define Ramón, en el que necesita crear su propia genealogía y su propia capacidad para articular su cita y para, digamos, articular su contexto, pues ese texto tiene que estar ahí. Yo he tratado de hacer dos cosas, ¿no? Una, primero que nada, la obra en sí misma como experiencia visual, ¿no? Tiene que articularse en sí misma. O sea, la obra es un espacio que no solo va a articular y a tocar teclas, ¿no? Cuerdas que tienen que ver con el discurso, sino también tocan otras que tienen que ver con los afectos, con las experiencias estéticas, con los sentidos, ¿no? Entonces, la propia obra tiene su espacio, ¿no? Al que además se le suma un espacio de carácter textual, ¿no? Yo he colocado ese texto con las mismas piezas, ¿no? en dos procesos diferentes, en dos montajes diferentes. He desplazado ese texto al ámbito que le es normal, el ámbito del libro, ¿no? y dejar que las piezas se defendieran solas, ¿no? Y he hecho el mismo proyecto en otro lugar, textualizando, ¿no? Llevando el texto al ámbito de la sala. Y la conclusión es que la obra se enriquece muchísimo más cuando dispone del ámbito, de los recursos archivísticos, documentales, textuales, no que la completan, sino que la realizan, porque esa es la palabra, ¿no? La obra no es completa, al menos en mi caso, la que yo hago, si no tiene un espectador dispuesto a articularla, ¿no? Y para articularla no basta con tener una experiencia estética, la tiene, ¿no? Y es la forma en la que la obra, por eso tengo algunas obras que se llaman imagen señuelo, ¿no? Es una maquinita que trata de atrapar a la gente por lo visual y por la experiencia estética para derivarlos hacia un ámbito de corte más discursivo y más conceptual, ¿no? Entonces, a mí lo que sí me queda, me genera una frustración enorme, es ver cómo obras que están hechas, como por ejemplo esta que aparecía ahí, de esas botas con esa piedra, que es una obra que trata de entrar en diálogo, bueno, en realidad es un alegato, una crítica al proyecto de Tindaya de Chillida, pues que la información que en su momento no puse al lado de la obra termine por convertirla en algo hermético, digamos, especulable por otros, ¿no? Creo que es necesario en un momento de manera, digamos, muy contenida, introducir eso, que lo que va a hacer es redundarla, llevarla más allá. No trata de acotarla, sino trata de dar mayor énfasis a aspectos que a lo mejor quedan pues soslayados en la experiencia de la simple contemplación. Muchísimas gracias. De todos modos, si yo les pasara los textos, o sea, si aquí estuviera José Luis Medina Mesa y yo me escuchara a mí hablando de sus triangulitos en términos de contención, falta de significado, intromisión y tal, pues posiblemente me tiraba un zapato a la cabeza.
porque para él ahí hay un montón de referencias al mundo prehispano, además de a todas las pirámides del mundo y a todos los ovnis del mundo y a todas las espíritus del mundo y a todas las referencias y tal, y me cuenta unas versas ahí, ve a Dios en cada triángulo y tal, y yo por supuesto me leo todo ese texto y digo, paso de ti y tal, y me quedo con el triangulito y me siento muy legitimado para hacerlo, ¿no? En el caso de Adrián, menos, porque me parece que, quiero decir, que yo tampoco me creería siempre el texto de acompañamiento del artista, y estoy un poco con usted a la hora de que soy un poco dado a las libres interpretaciones, pero de todos modos voy a hacer una referencia así como académica. Ahora que se está estudiando cada vez más teoría de la imagen, seguimos sin saber lo que es una imagen. Es sorprendente. O sea, no sabemos si cualquier encuadre del entorno de lo visual es por sí mismo una imagen, entre otras cosas porque hay un montón de imágenes que no son visuales, todas las imágenes mentales. Entonces, todavía no hemos dado con una definición de la imagen. Pero a mí hay una cosa que sí que me gusta del teórico quizá ahora más importante de la imagen, que es Mitchell, que siempre cuenta lo mismo. Dice, ahora estamos todo el rato hablando de la imagen porque estamos hablando de que vivimos en la civilización de la imagen. Y habitualmente cuando decimos que vivimos en la civilización de la imagen, lo que queremos decir es que nuestros hijos antes leían libros, o nosotros antes leíamos libros, y ahora nuestros hijos pues, juegan a la Play y ven la tele, ¿no? Entonces hemos pasado de un mundo textual, del famoso giro lingüístico, al giro visual y tal. Y Mitchell dice, esto no es así. O sea, las imágenes no tienen nada que ver con la superación del giro textual. Es todo lo contrario, es redundar en el giro textual. Es decir, ahora todas las imágenes que vemos en la tele son eminentemente textuales. Es decir, son imágenes que tienen que están vinculadas a todo ese universo de referencias lingüísticas que están antes de ellas. Entonces, lo que él llama giro de la imagen no es no es la tele en contra del libro, sino es la imagen que se pone en abismo e incluye el libro. Entonces, según él ahora mismo, esta dicotomía entre imagen y texto parte de la falacia de que pueda haber una imagen que no sea textual, que es completamente inimaginable, ¿no? Es decir, absolutamente inimaginable, ¿no? Entonces, bueno, Rancière dice que hay textos que generan imagen e imágenes que son incapaces de representar nada. O sea, que es que esto me parece interesante, o sea, porque cuando hablamos de imagen parece que nos estamos refiriendo solo a aspectos visuales. A mí me interesa muchísimo la forma en la que los textos también generan imágenes, y me interesa poner en relación imágenes realizadas con una cámara fotográfica, que por cierto para mí es muy escritural, tiene una capacidad, digamos, para introducir texto en la fotografía, y no me refiero solamente al pie de foto, sino a la capacidad textual de la propia imagen fotográfica, y el ponerlas, digamos, en diálogo con imágenes textuales, ¿no? Con imágenes discursivas. Lo que pasa es que de cara a la gente que empieza, sobre todo en clase, sí me parece interesante diferenciar el texto que genera imagen, doblegando la imagen al texto, a lo verbal, y el texto que genera imagen en paralelo. Porque en el primer caso la imagen es una ilustración de la palabra, sí, y se pierde todo lo interesante que tiene la imagen, ¿no? Claro. Son esas imágenes de principiante que son obvias porque son literales, porque están ilustrando en el sentido peyorativo de ilustrar la palabra, ¿no? Bueno, yo ahora mismo tengo un proyecto resuelto desde hace 2 años, terminado, fotográficamente hablando, y llevo 2 años trabajando los textos, ¿no? Y claro, mis habilidades para los textos son mucho más limitadas de las limitadas que ya tengo también para la imagen. Pues bueno, para mí es tan importante una como otra. Pues gracias por venir en este día tan raro.